Escuche con cualquier honestidad que quede bajo sus defensas, porque lo que revelo expondrá el mecanismo que lo mantiene aprisionado, a pesar de afirmar que desea libertad. Lealtad oculta al sufrimiento, lealtad inconsciente al dolor, compromiso secreto con la lucha que opera bajo su deseo consciente de felicidad. Dices que quieres paz, éxito, amor, plenitud, pero destruyes sistemáticamente las oportunidades cuando surgen. Creas problemas donde no existen y eliges opciones dolorosas cuando hay otras mejores disponibles. Tu alma ancestral sabe por qué. Eres leal al sufrimiento porque el sufrimiento te resulta familiar, porque el dolor fue tu compañero durante tus años de formación, porque la lucha se convirtió en tu identidad cuando era todo lo que conocías. Esta lealtad no es consciente. Crees genuinamente que quieres la felicidad, pero inconscientemente estás comprometido con el sufrimiento porque el sufrimiento se siente como en casa, como en ti mismo, como la verdad. La felicidad es extraña, peligrosa, temporal. Sientes que algo te será arrebatado, algo que no mereces, algo que no puede ser real. Así que lo saboteas antes de que pueda sabotearte a ti, lo destruyes antes de que pueda decepcionarte, lo rechazas antes de que él pueda rechazarte. Esto es una lealtad oculta al sufrimiento. Elegir el dolor conocido en lugar del placer desconocido, la miseria familiar en lugar de la alegría desconocida, la tortura cómoda en lugar de la libertad incómoda. No tienes mala suerte, eres leal. Y hasta que esta lealtad sea reconocida y liberada, seguirás saboteando todo lo bueno que entre en tu vida, preguntándote por qué nada funciona mientras trabajas incansablemente para asegurarte de que nada funcione. La investigación psicológica sobre el apego a estados negativos revela cómo el sufrimiento se convierte en identidad y zona de confort. Los estudios sobre la preferencia por la familiaridad muestran que los humanos prefieren lo negativo familiar a lo positivo desconocido. Eligen el dolor familiar porque la alegría desconocida es desorientadora. La investigación sobre los vínculos traumáticos documenta cómo los sobrevivientes de abuso a menudo recrean dinámicas abusivas, no porque quieran abuso, sino porque el abuso les resulta familiar, y lo familiar se siente más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es más saludable. Los estudios sobre el realismo depresivo sugieren que las personas deprimidas pueden percibir la realidad con mayor precisión que las personas no deprimidas, pero esta precisión les hace apegarse a la depresión como una visión de la verdad y no como una distorsión. La investigación sobre la autodiscapacidad revela que las personas crean obstáculos al éxito para proteger su autoestima. Si fracasas estando discapacitado, el fracaso no demuestra que seas inadecuado. Si se tiene éxito a pesar de la desventaja, el éxito demuestra una capacidad excepcional. Los estudios sobre el síndrome de Estocolmo muestran que los rehenes desarrollan un apego a sus captores, identificándose con el agresor como un mecanismo de supervivencia que persiste más allá del cautiverio. La investigación de imágenes cerebrales muestra que el dolor crónico crea vías neuronales que se vuelven predeterminadas. La ausencia de dolor se siente mal, lo que desencadena ansiedad de que el dolor regrese, creando dependencia psicológica del dolor como punto de referencia. Las investigaciones sobre el duelo muestran que algunas personas permanecen en el duelo indefinidamente, no porque no puedan seguir adelante, sino porque avanzar se siente como traicionar a los muertos o perder la conexión con lo que se perdió. Lo más significativo: los estudios sobre el autoconcepto muestran que las personas se resisten al cambio que contradice la identidad establecida. Si uno se identifica como víctima, el éxito amenaza la identidad y desencadena un sabotaje para restaurar la autoimagen familiar. No buscas el sufrimiento, sino que mantienes tu lealtad hacia él. Cada tradición de sabiduría reconoce el apego al sufrimiento como un obstáculo para la liberación que requiere una liberación consciente. En el budismo, dukkha, el sufrimiento, es la primera noble verdad, pero la segunda noble verdad identifica tanga, el anhelo, como causa del sufrimiento, incluido el anhelo del sufrimiento mismo. Captas el dolor como identidad, creando sufrimiento a través del apego al sufrimiento. En el cristianismo, llevar la cruz puede convertirse en una identificación con la cruz más que con la resurrección, permanecer en la crucifixión, rechazar el renacimiento. En Kabbalah, la conciencia del exilio, Galut, no es solo un exilio histórico, sino una identificación psicológica con el exilio que impide el regreso a la tierra prometida, incluso cuando el camino está abierto. En el sufismo, Nafs al-Ammara, yo dominante, es adicto a sus patrones, incluidos los patrones de sufrimiento, y se resiste a la transformación que pondría fin al dolor familiar. En la enseñanza del budismo sobre la segunda flecha,
La primera flecha es un dolor inevitable. La segunda flecha es un sufrimiento autoinfligido. Tu lealtad te hace disparar la segunda flecha repetidamente. En psicoanálisis, la compulsión a la repetición describe el impulso inconsciente de recrear situaciones traumáticas, intentando dominarlas mediante la repetición, pero la repetición solo refuerza el trauma, nunca lo resuelve. En la teoría de los sistemas familiares, la lealtad al dolor familiar te mantiene recreando patrones familiares incluso cuando te hacen daño. Traicionar el sufrimiento familiar es como traicionar a la familia misma. Cada tradición advierte, debes liberar la lealtad al sufrimiento, o el sufrimiento seguirá siendo tu amo. Los mecanismos que mantienen una lealtad oculta al sufrimiento operan a través de una identificación inconsciente y un apego basado en el miedo. Primero, fusión de identidades. Si has sufrido crónicamente, trauma infantil, adversidad continua, el sufrimiento se convirtió en parte de su identidad. Soy una persona que sufre, se convierte en una autodefinición fundamental. Liberar el sufrimiento amenaza el sentido de uno mismo. Segundo, familiaridad es igual a seguridad. El cerebro interpreta lo familiar como seguro incluso cuando lo familiar es perjudicial. El sufrimiento que has conocido se siente más seguro que la alegría que no has experimentado porque lo familiar es predecible y controlable a través de la experiencia. Tercero, propósito a través del dolor. Si el sufrimiento dio sentido a la vida, sobreviví al abuso, superé la adversidad. Poner fin al sufrimiento elimina el propósito. El dolor se convierte en misión y el cumplimiento de la misión es una amenaza existencial. Cuarto, conexión a través de heridas. Si las relaciones se formaron en torno al sufrimiento compartido, la curación amenaza la conexión. Permanecer herido mantiene el vínculo. Curar significa un aislamiento potencial. Quinto, miedo a la pérdida de la alegría. Si has experimentado alegría y luego pérdida repetidamente, temes que la alegría sea un precursor de la pérdida. Rechazar la alegría previene la pérdida. Si nunca la tienes, nunca la pierdes. Sexto, culpa por la felicidad. Si otras personas en tu vida sufrieron mientras tú no, la felicidad desencadena la culpa del sobreviviente. El sufrimiento junto a ellos se siente leal. La felicidad se siente como una traición. Los síntomas de una lealtad oculta al sufrimiento se manifiestan como patrones de autosabotaje, que usted racionaliza como mala suerte. Te acercas al éxito y luego haces algo que lo destruye. La entrevista de trabajo va bien y luego no haces el seguimiento. La relación mejora y luego buscas pelea. El proyecto está a punto de completarse y luego lo abandonas. Eliges opciones dolorosas cuando existen mejores. Salir con personas emocionalmente no disponibles cuando las disponibles expresan interés. Permanecer en un trabajo tóxico cuando llegan mejores ofertas. Vivir en disfunción cuando puedes permitirte algo mejor. Te sientes incómodo cuando las cosas van bien, esperando el desastre, incapaz de relajarte hacia la felicidad, desconfiando de la buena suerte. Tienes mayor tolerancia al dolor que al placer. Puedes soportar un sufrimiento enorme, pero pequeñas cantidades de alegría te ponen ansioso. Cuentas historias dramáticas de sufrimiento repetidamente. Tu identidad se construye a partir de las heridas que muestras, de las luchas que cuentas, del dolor que afirmas que te define. Rechazas la ayuda cuando te la ofrecen. Aceptarla amenazaría tu identidad sufriente demostrando que no eres una víctima irredimible. Te sientes más tú mismo cuando sufres. La felicidad se siente falsa, temporal, no eres realmente tú, mientras que el sufrimiento se siente auténtico, real, verdaderamente tú. Eres adicto a la lucha. Si la vida se vuelve fácil, creas problemas porque la facilidad es intolerable, aburrida y equivocada. El protocolo para reconocer y liberar la lealtad oculta al sufrimiento requiere hacer consciente la lealtad inconsciente y luego elegir de manera diferente. Primero, observe el patrón. Realice un seguimiento de su sabotaje. ¿Cuándo ocurre? Generalmente, cuando las cosas van bien, cuando el éxito está cerca, cuando la felicidad está disponible. Este momento revela lealtad. Segundo, identificar lo que proporciona el sufrimiento. ¿Qué obtienes del sufrimiento? Identidad, propósito, conexión, familiaridad, excusa para no intentarlo. Sea implacablemente honesto acerca de las recompensas del sufrimiento. Tercero, cuestionar la lealtad. ¿A quién o a qué eres leal a través del sufrimiento? ¿Un padre traumático que dijo que nunca tendrías éxito? ¿Hermano a quien le molestaba tu felicidad? ¿Yo más joven que solo conocía el dolor? Nombra la lealtad. Cuarto, reconoce que el sufrimiento no te salvará. No estás sufriendo por un propósito noble, estás sufriendo porque eres leal al sufrimiento.
Esta lealtad no sirve a nadie, no salva a nadie, no ayuda a nadie. Quinto, date permiso para ser feliz. Explícitamente. Se me permite ser feliz. Mi felicidad no traiciona a nadie. Mi alegría no significa que no sufrí. Puedo tener éxito sin abandonar a los que sufrieron. Práctica avanzada. Cuando notes el impulso de sabotear, haz una pausa. Pregunte, ¿a qué soy leal y estoy protegiendo mediante este sabotaje? Generalmente, descubrirás la lealtad al dolor del pasado, a las personas que sufrieron, a la identidad construida sobre las heridas. Luego pregunte, ¿elijo mantener esta lealtad o elijo liberarla? Esto crea una elección consciente donde existía una compulsión inconsciente. Y aquí la verdad que libera o devasta según tu disposición. Eres más leal a tu sufrimiento que a tu felicidad, más comprometido con el dolor familiar que con la posible alegría, más apegado a la lucha conocida que a la facilidad desconocida. Esto no es juicio, es reconocimiento. Desarrollaste esta lealtad por buenas razones. El sufrimiento era todo lo que conocías, el dolor era tu maestro, la lucha era tu compañera cuando nada más lo era. Pero esa lealtad, por comprensible que sea, es ahora su prisión. Te mantiene pequeño cuando podrías ser enorme, sufriendo cuando podrías ser alegre, luchando cuando podrías estar fluyendo. La lealtad debe ser liberada, no porque el sufrimiento sea malo o porque seas débil por tenerlo, sino porque la lealtad continua al sufrimiento pasado impide la felicidad presente. No puedes avanzar mientras te agarras hacia atrás, no puedes abrazar lo nuevo mientras te aferras a lo viejo. No puedes ser feliz mientras te comprometes a ser miserable. La elección es tuya. Mantén la lealtad para sufrir esa D. No te sirve, ni lo sueltas en favor de la alegría que te aterra. La mayoría elige el sufrimiento familiar, cantidad conocida, miseria confortable, dolor confiable. Pocos eligen una alegría desconocida, el riesgo de decepción, el desafío de la dignidad, el terror de tener realmente lo que quieren. ¿Cuál elegirás? ¿El sufrimiento que te está matando lentamente o la alegría que te asusta por completo? Tu sabotaje revela que has estado eligiendo el sufrimiento repetidamente, automáticamente, inconscientemente. Ahora elige conscientemente. Libera la lealtad. Traicionar el sufrimiento. Elige la alegría a pesar del terror. Esa es la única manera de avanzar. Y adelante es la única dirección que lleva a cualquier lugar menos a donde has estado. Avanzar. Deja atrás el sufrimiento. Te sirvió una vez. Te está destruyendo ahora. Déjalo ir. Elige de manera diferente. Por primera vez. Finalmente. Ahora exponemos quizás la causa más profunda del autosabotaje. El miedo a tu propia magnitud. El terror a descubrir cuán poderoso, capaz y significativo eres en realidad. Afirmas que quieres el éxito, pero cuando llega la oportunidad de demostrar tu capacidad, lo saboteas, no porque temes al fracaso, sino porque temes que el éxito demuestre que eres más capaz de lo que te has permitido ser, más poderoso de lo que pretendías, más significativo de lo que creías. Tu alma antigua conoce esta verdad devastadora. Estás engañando a tu propia grandeza, a tu potencial actualizado, a tu poder desatado. Porque si en realidad eres tan capaz como sugieren los vislumbres, entonces tu vida actual no es el resultado de las circunstancias, sino de elecciones. Elegiste la pequeñez, elegiste la limitación, elegiste esconderte. Y este reconocimiento es más aterrador que creer que estás limitado por factores que escapan a tu control. Es mejor sabotear y preservar la creencia en la limitación que tener éxito y afrontar la responsabilidad de haber vivido por debajo de su capacidad. Es mejor fracasar y culpar a las circunstancias que tener éxito y reconocer que podrías haberlo logrado cuando quisieras. Saboteas no porque seas débil, sino porque temes la fuerza que sientes en tu interior, no porque te falte potencial, sino porque estás engañando a tu potencial realizado. Te mantienes pequeño porque tu magnitud te aterroriza más de lo que tu pequeñez te aprisiona. La investigación psicológica sobre el miedo al éxito y al poder revela que es más común y más debilitante que el miedo al fracaso. Los estudios sobre el miedo al éxito documentan cómo las personas, especialmente las mujeres y las minorías, sabotean los logros porque el éxito amenaza la identidad, las relaciones o invita al ataque. La investigación sobre el problema del límite superior, concepto de Gay Hendricks, muestra que las personas tienen una tolerancia inconsciente hacia el éxito, la felicidad y el poder. Al acercarse al límite, sabotean para volver al nivel familiar. Los estudios sobre el síndrome del impostor revelan que los grandes triunfadores se sienten como fraudes a pesar del éxito objetivo. Temen que su capacidad quede expuesta como una ilusión, que el éxito les exija mantener capacidades que dudan de tener.
Las investigaciones sobre el poder muestran que muchas personas evitan puestos de autoridad no porque teman el fracaso, sino porque temen la responsabilidad, la visibilidad y las expectativas que conlleva el poder. Los estudios sobre el síndrome de la amapola alta documentan la tendencia cultural a atacar a las personas exitosas. Las personas sabotean para evitar convertirse en blanco de la envidia y el resentimiento. La investigación de imágenes cerebrales muestra que el éxito activa circuitos de ansiedad en algunos individuos. El logro desencadena miedo en lugar de satisfacción. Las investigaciones sobre los mensajes de la infancia muestran que muchos reciben entrenamiento explícito o implícito de que ser poderoso es peligroso, arrogante o amenazante. No seas demasiado grande para tus pantalones. El orgullo viene antes que la caída. ¿Quién te crees que eres? Estos mensajes crean una prohibición inconsciente de reclamar el poder. Lo más significativo, los estudios sobre el yo auténtico versus el yo adaptativo revelan que las personas a menudo suprimen las verdaderas capacidades de encajar, de no amenazar a los demás y de mantener relaciones. La magnitud auténtica se esconde debajo de la mediocridad adaptativa para preservar la conexión y la seguridad. Cada tradición espiritual advierte contra la falsa humildad, que en realidad es miedo al poder disfrazado de virtud. En el cristianismo, la parábola de los talentos condena al siervo que entierra su talento por miedo. Se supone que debes usar los dones, no esconderlos. La famosa cita de Marianne Williamson. Nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro temor más profundo es que seamos poderosos sin medida. En el budismo, la naturaleza búdica es tu capacidad iluminada inherente. Negarte a reconocerla es una ilusión tan dañina como afirmar que no la tienes. En la Kabbalah, los humanos son creados a imagen divina y contienen poder creativo divino. Pero el miedo a reclamar este poder te mantiene en un estado contraído cuando podrías ser vasto. En el hinduismo, Atman es Brahman. El alma individual es la conciencia universal. Reconocer la identidad con el infinito es un imperativo espiritual, no arrogancia. En el taoísmo, la salvia encarna Te, virtud o poder, de forma natural, sin reclamarlo ni negarlo. La falsa humildad que rechaza el poder es tan antinatural como el falso orgullo que lo infla. En el esoterismo occidental, la magia consiste en reclamar la voluntad y manifestarla a través del poder consciente. Rechazar el poder es rechazar el desarrollo. Cada tradición enseña: eres más poderoso de lo que crees, más capaz de lo que actúas, más importante de lo que permites, y negarte a reconocer esto no es humildad, sino miedo disfrazado de virtud. Los mecanismos por los cuales el miedo a la magnitud crea autosabotaje operan a través del terror a la responsabilidad y la visibilidad. Primero, aversión a la responsabilidad. Si eres realmente poderoso, eres responsable de tu vida. No puedes culpar a las circunstancias, a los demás ni a la mala suerte. Esta responsabilidad es aterradora para el ego que se reclama el victimismo. Es mejor sabotear y preservar la identidad de la víctima que tener éxito y afrontar la responsabilidad. Segundo, miedo a la visibilidad. El poder te hace visible y la visibilidad te hace vulnerable a la crítica, la envidia y el ataque. Es mejor esconderse en la mediocridad, donde nadie se da cuenta, que brillar donde todos sí lo hacen. Tercero, amenaza a la relación. Si te vuelves poderoso, es posible que superes las relaciones actuales. Una familia que se resiente por tu crecimiento, amigos que se sienten abandonados, una pareja que se siente amenazada por tu éxito. Es mejor permanecer pequeño y mantener relaciones que crecer y arriesgarse a perderlas. Cuarto, terror de exposición impostor. Si tiene éxito, quedará expuesto como un fraude. Al menos ese es el temor. Es mejor no intentarlo que intentarlo y resultar inadecuado. Quinto, ansiedad por el desempeño sostenible. El éxito a alto nivel exige mantener un alto rendimiento. ¿Qué pasa si no puedes mantenerlo? Es mejor no alcanzar la altura que alcanzarla y caer. Sexto, creencia de indignidad. En el fondo, crees que no mereces el éxito, el poder o la magnitud. Actualizarlo contradiría tus creencias fundamentales y crearía una disonancia cognitiva. El sabotaje preserva el sistema de creencias. Los síntomas del miedo a la magnitud se manifiestan como un bajo rendimiento crónico, a pesar de la capacidad obvia. Comienzas proyectos con entusiasmo y luego los abandonas antes de completarlos. No porque pierdas interés, sino porque completarlos demostraría tu capacidad. No solicita ascensos, oportunidades o roles para los que está calificado, inventando razones por las que no está listo, cuando en realidad está evitando demostrar que está listo.
Procrastinas tareas importantes no porque seas perezoso, sino porque completarlas demostraría una competencia que temes reclamar. Usted se desempeña por debajo de su capacidad, operando deliberada o inconscientemente a una fracción de su potencial para permanecer fuera del radar. Desvías los elogios y los logros. Cuando te elogian, los minimizas, los desvías o los explicas en lugar de aceptar el reconocimiento de tu magnitud. Te rodeas de personas menos capaces, no para sentirte superior, sino para evitar que te desafíen a alcanzar tu capacidad. Experimenta ansiedad cuando tiene éxito. En lugar de sentirse bien por el logro, siente pánico por lo que significa y lo que se espera a continuación. Tienes fantasías de grandeza, pero no las pones en práctica. Vives en la imaginación porque la imaginación es segura, mientras que la realización es aterradora. El protocolo para enfrentar el miedo a la magnitud requiere reclamar el poder gradualmente en incrementos seguros. Primero, reconocer el miedo. No estás evitando el éxito porque seas vago o incapaz. Lo estás evitando porque tienes miedo de tu propio poder. Nombrar el miedo lo lleva del inconsciente al consciente. Segundo, investigar el origen. ¿Dónde aprendiste a temer al poder? Por lo general, mensajes de la infancia. Las personas poderosas son malas, solitarias, objetivas, o una experiencia específica en la que el poder llevó al castigo. Comprender el origen contextualiza el miedo como algo aprendido, no inherente. Tercero, cuestionar la validez del miedo. ¿Ser poderoso es realmente peligroso? ¿O se imagina el peligro basándose en experiencias pasadas que ya no son relevantes? A menudo, el miedo es una protección obsoleta que ya no es necesaria. Cuarto, empezar poco a poco. Reclama poder en situaciones de bajo riesgo. Completar un pequeño proyecto. Acepta el cumplido. Opinión del Estado. Construya evidencia de que reclamar el poder no conduce al desastre. Quinto, examinar las ganancias secundarias de la pequeñez. ¿Qué se gana si te quedas pequeño? Comodidad, protección, victimismo, compasión. Sea honesto acerca de los beneficios de no reclamar magnitud. Práctica avanzada. Imagínese encarnar plenamente su magnitud. Ser tan poderoso, capaz y exitoso como cree que podría ser. ¿Lo que sucede? Note el miedo que surge. ¿Qué temes que suceda si en realidad eres tan poderoso? Escríbalo. Por lo general, los miedos son variaciones de estaré solo, seré atacado, no podré sostenerlo, seré responsable. Una vez que los miedos son explícitos, puedes abordarlos racionalmente en lugar de dejar que te saboteen inconscientemente. Y aquí está la verdad que libera o aterroriza. Eres mucho más poderoso de lo que te has permitido ser, más capaz de lo que has demostrado, más importante de lo que has afirmado. Esto no es una tontería motivacional, es un reconocimiento de que tu pequeñez es una elección, tu limitación es autoimpuesta y tu mediocridad es voluntaria. Has estado ocultando tu magnitud, suprimiendo tu poder, negando tu capacidad, no porque te falten, sino porque les temes. Y este miedo, por real que parezca, se basa en creencias falsas, que el poder te hace malo, que el éxito te hace vulnerable, que la magnitud te hace solo, que reclamar tu capacidad te hace responsable de haber perdido años sin reclamarla. Todo falso. El poder no te hace malo. El poder es neutral y se usa para bien o para mal. El éxito no te hace más vulnerable. Te brinda recursos para manejar la vulnerabilidad. La magnitud no te hace sentir solo. Te conecta con otros que operan en ese nivel. Y reconocer que podría haber reclamado capacidad antes no significa pérdida de tiempo. Significa oportunidad ahora. Puedes seguir escondiéndote, seguir saboteando, seguir viviendo por debajo de tu magnitud. La mayoría lo hace llevándose la pequeñez a la tumba, muriendo con la música todavía en su interior. O puedes enfrentar el miedo, reclamar el poder, encarnar la magnitud, sabiendo que será incómodo, desafiará tu identidad, requerirá que dejes de lado las excusas y aceptes la responsabilidad. Esta es la elección. Tu sabotaje demuestra que has elegido la pequeñez repetidamente, automáticamente, por miedo. Ahora elige de otra manera. Elige la magnitud a pesar del miedo. Elige el poder de la responsabilidad a pesar de... Elige tu plena capacidad a pesar de todos los motivos que hayas inventado para negarla. Eres más de lo que te has permitido ser. Deja de sabotear. Empieza a reclamar. Ese es el trabajo. Y comienza admitiendo, no estás limitado por las circunstancias. Estás limitado por el miedo a tu propia ilimitación. Enfréntate a ese miedo. Trascenderlo. Sé lo que realmente eres, lo cual es magnífico más allá de su actual voluntad de reconocerlo. Ahora examinamos el mecanismo que hace que el autosabotaje sea casi imposible de superar.
La inversión de identidad en la limitación, la forma en que se construye el sentido de uno mismo a partir de sus límites, heridas y fracasos, haciendo que su liberación de ellos parezca una autoaniquilación. No solo tienes miedo al cambio, estás comprometido a permanecer igual, porque lo que crees que eres depende de permanecer limitado, herido y luchando. Tu alma antigua conoce esta cruel paradoja. El yo que has construido a partir de años de sufrimiento, limitación y derrota es un yo falso, pero solo conoces el yo, por lo que liberarlo se siente como morir, como desaparecer, como dejar de existir. Has construido toda tu identidad en torno a ser una persona que lucha con X, sobreviviente de Y, alguien que no puede Z. Estas limitaciones no son hechos desafortunados sobre ti, sino muros de carga de identidad. Elimínelos y la identidad colapsará. Así que saboteas todo intento de crecimiento porque el crecimiento requiere convertirte en alguien que no eres, y convertirte en alguien que no eres es como no serlo en absoluto. Esta es la razón por la que se puede desear un cambio conscientemente y al mismo tiempo impedirlo inconscientemente. El consciente quiere la liberación, pero el inconsciente quiere la supervivencia, y la supervivencia requiere mantener la identidad conocida, incluso cuando la identidad conocida es una prisión. Saboteas no porque ames el sufrimiento, sino porque temes la muerte del yo que requeriría trascender el sufrimiento. No estás luchando por superar la limitación, estás luchando por preservar la limitación que se ha convertido en tu identidad. La investigación psicológica sobre la identidad y la resistencia al cambio revela cómo el autoconcepto crea limitaciones que se perpetúan a sí mismas. Los estudios sobre la teoría de la autoverificación muestran que las personas prefieren la retroalimentación, que confirme el autoconcepto existente, incluso cuando el autoconcepto es negativo. Preferirías que te vean como te ves a ti mismo que ser visto positivamente si eso contradice la autoimagen. La investigación sobre la exclusión de la identidad documenta a las personas que adoptan una identidad tempranamente y la mantienen rígidamente, resistiéndose a un crecimiento que requeriría una revisión de la identidad. Los estudios sobre la identidad narrativa revelan que los humanos construyen historias de vida coherentes y se resisten a experiencias que contradicen la narrativa. Editan la realidad para que se ajuste a la historia, en lugar de ajustar la historia para que se ajuste a la realidad. La investigación sobre la autodiscapacidad muestra que las personas crean obstáculos al éxito para proteger el concepto de sí mismos. Si la identidad es la persona que fracasa, el éxito amenaza la identidad y desencadena el sabotaje. Los estudios sobre la identidad traumática documentan cómo las personas se construyen a sí mismas en torno a experiencias traumáticas, lo que hace que la curación sea una amenaza porque la curación cambia quién eres. La investigación de imágenes cerebrales muestra que el procesamiento autorreferencial activa redes neuronales específicas. La identidad está neurológicamente incrustada, lo que hace que el cambio de identidad se sienta como una disolución neurológica. La investigación sobre la disonancia cognitiva revela que las personas cambian el comportamiento para coincidir con la identidad más fácilmente que cambiar la identidad para coincidir con el comportamiento. Si la identidad dice «no soy una persona exitosa», lograr el éxito crea una disonancia que se resuelve saboteando el éxito en lugar de actualizar la identidad. Lo más significativo es que los estudios sobre el cambio terapéutico muestran que la resistencia al cambio no tiene que ver con el cambio en sí, sino con las implicaciones del cambio para la identidad. Las personas se resisten no porque el cambio sea difícil, sino porque amenaza a quienes creen que son. Cada tradición espiritual enseña que la identidad falsa debe morir por el verdadero yo. Para emerger, que la muerte del ego es un prerequisito para la liberación. En el cristianismo, debes morir a ti mismo para renacer en Cristo. La vieja identidad muere, la nueva identidad emerge, y esta muerte es aterradora incluso cuando es necesaria. En el budismo, anatta, el no yo, enseña que la identidad fija es una ilusión que crea sufrimiento. La liberación requiere liberar la identificación con el yo construido. En el sufismo, fana, aniquilación, es la muerte del ego, experimentado una disolución aterradora antes de que emerja vaka, permanecer en Dios. En las tradiciones chamánicas, la crisis iniciática implica la muerte simbólica del viejo yo antes de que nazca el yo chamán, a menudo experimentada como un colapso mental, una enfermedad física o una crisis vital. En Vedanta, se debe liberar la falsa identificación con el cuerpo, la mente y los roles para reconocer el verdadero ser como conciencia pura. En alquimia, nigredo, etapa de ennegrecimiento, es la muerte de la forma antigua antes de que pueda manifestarse la nueva forma. En Kabbalah, Shevirat HaKelim,
rotura de vasos. Es una destrucción necesaria antes de la reconstrucción a un nivel superior. Cada tradición lo sabe. El yo que crees que debes morir por el yo que en realidad debe ser conocido. Y esta muerte, como muerte, no se siente un consuelo metafórico, sino un terror real a la disolución, a dejar de ser, a la aniquilación de la identidad. Tu sabotaje es el mecanismo de supervivencia del ego, que impide el cambio que mataría al ego incluso cuando el cambio te liberaría. Los mecanismos por los cuales la inversión de identidad crea sabotaje operan a través de la autoconservación del ego. Primero, alineación, identidad, comportamiento. Si la identidad dice «soy una persona que lucha», inconscientemente creas una lucha para mantener la coherencia entre identidad y comportamiento. Tu comportamiento prueba tu identidad en lugar de desafiarla. Segundo, preservación del rol. Si eres un sanador herido, curar tus heridas amenaza tu papel. Necesitas heridas para mantener la identidad de sanador. Si eres un sobreviviente, la prosperidad amenaza la identidad del superviviente. Necesitas la adversidad para sobrevivir. Tercero, coherencia narrativa. Si la historia de vida es superar la adversidad mediante la lucha, el éxito fácil contradice la narrativa. Sabotear el éxito mantiene la coherencia de la historia. Cuarto, mantenimiento del rol de relación. Si el rol familiar es problemático o fracaso, el éxito altera el sistema familiar. Sabotear el éxito mantiene el rol y las relaciones. Quinto, miedo a convertirse en opresor. Si la identidad incluye no soy como ellos, padres, opresores, personas exitosas a las que resientes, tener éxito significa convertirte en ellos. El sabotaje impide este cambio de identidad. Sexto, creencias de dignidad. Si la identidad central incluye no soy digno, no soy lo suficientemente bueno, lograr lo que quieres crea una disonancia cognitiva. El sabotaje resuelve la disonancia al confirmar la identidad indigna. Los síntomas del sabotaje de la inversión en identidad se manifiestan como resistencia al crecimiento, que cambiaría quién eres. Te presentas con heridas. Soy un adicto en recuperación. Soy un sobreviviente de abuso. Tengo un trastorno de ansiedad. La identidad se construye a partir de la patología, más que de la posibilidad. Te sientes perdido cuando los problemas se resuelven. Si la identidad se construyó superando obstáculos, la ausencia de obstáculos crea una crisis de identidad. Creas nuevos problemas cuando los viejos se resuelven. No puedes tolerar una existencia libre de problemas, porque los problemas son parte de la estructura de la identidad. Te resistes a los elogios que contradicen tu propia imagen. Si alguien te llama confiado cuando te identificas como inseguro, argumentas en contra de los elogios en lugar de actualizar tu identidad. Experimentas el éxito como si no fuera realmente yo. Cuando logras algo, lo descartas como casualidad, suerte o excepción porque contradice la identidad de no logro. Te sientes más cómodo con personas que te ven como limitado. Los amigos que conocen tus luchas validan tu identidad. Nuevas personas que te ven como capaz de amenazar tu identidad. Saboteas cuando el crecimiento requiere convertirte en una persona diferente. Puedes manejar cambios de comportamiento, pero resistirte a los cambios a nivel de identidad. Cuentas las mismas historias repetidamente. Tu narrativa es fija y demuestra quién eres a través de la narración repetida en lugar de evolucionar a través de nuevas experiencias. El protocolo de liberación de la inversión identitaria exige reconocer la identidad como construcción actualizable. Primero, identifica tu identidad. Escribe declaraciones de «yo soy», sinceramente. ¿Qué crees que te define? Suele incluir limitaciones, heridas, roles, fracasos. Segundo, reconocerlos como constructos. Cada declaración de «yo soy» es una interpretación, no un hecho. Has decidido que esto te define. Puedes decidir de manera diferente. Tercero, distinguir el yo de la identidad. Eres consciente de que experimentas la identidad, no la identidad misma. La identidad es contenido. Eres conciencia. Cuarto, imaginar identidades diferentes. Si no fueras una persona que lucha con X, ¿quién serías? El miedo surge porque dejar ir la identidad conocida se siente como la muerte. Reconoce el miedo sin permitir que detenga la exploración. Quinto, experimentar con cambios de comportamiento sin esperar el cambio de identidad. Actúe como si ya fuera la persona en la que desea convertirse. La identidad seguirá al comportamiento y no al revés. Práctica avanzada. Fíjate cuando defiendes limitaciones. Cuando alguien te sugiere que eres capaz de más, ¿defiendes tus limitaciones? No puedo porque simplemente no soy alguien que... Esta defensa revela inversión de identidad. Práctica. En lugar de defender la limitación, diga, quizás tengas razón, quizás soy capaz de eso.
Esto abre la posibilidad de revisión de identidad. Y aquí la verdad que aterroriza y libera a la vez. ¿Quién crees que eres es ficción, construida a partir de interpretaciones, reforzada mediante la repetición, mantenida mediante el sabotaje. Tú no eres tus limitaciones, tus heridas, tu historia, tus roles. Estas son las costumbres que lleva la conciencia, no lo que es la conciencia. Liberarlos no te destruye, te revela. Pero esta revelación requiere la muerte del falso yo. Y el falso yo luchará por sobrevivir utilizando todos los mecanismos de sabotaje disponibles. Tu identidad te convencerá de que el cambio es imposible, que eres simplemente así, que crecer significaría convertirte en alguien que no eres. Todas mentiras. Crecer significa convertirse en quien realmente eres bajo una identidad construida. Pero el ego no puede ver esto. Desde la perspectiva del ego, la muerte de la identidad es una muerte literal. Por eso sabotea, preserva, defiende las limitaciones como si defendiera la vida misma. Debes ver a través de esto. Tus limitaciones no eres tú. Tus luchas no son tu esencia. Tus fracasos no son tu naturaleza. Estas son experiencias que usted ha tenido, interpretaciones que ha hecho, identidades que ha construido, y todo ello puede liberarse sin que usted desaparezca. En realidad, liberar la identidad falsa permite que emerja el verdadero yo, el que no puede fracasar porque no se identifica con el éxito o el fracaso, el que no puede verse limitado por no identificarse con ninguna capacidad particular, el que no puede ser herido porque no se identifica con la invulnerabilidad. Ese ser es lo que eres. Siempre lo fueron. La identidad lo oscurece. El sabotaje protege la identidad. Y por lo tanto, oscurece al yo. Dejad de sabotear. Que muera la identidad. Lo que queda es real. Y lo real no necesita limitación para existir. Lo real es ilimitado. Eso es lo que eres. Reclámalo. A pesar de todas las razones basadas en la identidad para no hacerlo, tu falso yo protestará. Déjalo. Está muriendo. Bien. Su muerte es tu nacimiento. Elige nacimiento, incluso si el nacimiento requiere la muerte, especialmente porque el nacimiento requiere la muerte. Esa es la única manera de avanzar. Muerte de lo falso, nacimiento de la verdad. Dejad de sabotear. Empieza a vivir como lo que realmente eres, no identidad, no limitado, no historia, solo conciencia, vasto, gratis, ilimitado. Ese eres tú. Recordar. Ahora nos enfrentamos a uno de los mecanismos más paradójicos del autosabotaje, el consuelo perverso de la miseria predecible, la forma en que el sufrimiento conocido se siente más seguro que la felicidad desconocida, el dolor familiar más manejable que la alegría desconocida. Saboteas no porque ames el sufrimiento, sino porque lo has dominado. Conoces sus contornos, sus patrones, sus límites, éxito, felicidad, plenitud. Son territorios inexplorados en los que no tienes mapa, ni experiencia, ni competencia. Tu alma ancestral reconoce esta trágica ironía. Te has vuelto un experto en el sufrimiento. Has desarrollado sofisticados mecanismos de afrontamiento. Has construido una identidad en torno a la resiliencia y has logrado dominar la miseria. Y este dominio te da algo precioso. Control, previsibilidad, competencia en un dominio que ya conoces. Para alcanzar la felicidad sería necesario volver a ser un principiante. Hurgar en territorio desconocido y perder la experiencia adquirida con tanto esfuerzo en el manejo del dolor. Así que eliges la miseria predecible en lugar de la alegría impredecible, el sufrimiento conocido en lugar de la prosperidad desconocida, la tortura cómoda en lugar de la libertad incómoda. Esto no es masoquismo, es aversión al riesgo aplicada al territorio emocional. El diablo que conoces parece más seguro que el ángel que no conoces, por lo que saboteas cada encuentro con el ángel y regresas al diablo con un alivio disfrazado de decepción. Afirmas que quieres felicidad y al mismo tiempo te aseguras sistemáticamente de permanecer en la miseria familiar, porque lo familiar, por doloroso que sea, se siente más manejable que lo extraño, por agradable que sea. La investigación psicológica sobre la preferencia por estados familiares negativos revela la poderosa influencia de la previsibilidad sobre la positividad. Los estudios sobre la aversión a la incertidumbre muestran que los humanos encuentran la incertidumbre más aversiva que los resultados negativos reales. Prefieren cierto dolor al placer incierto cuando la probabilidad del placer no está clara. La investigación sobre la impotencia aprendida documenta cómo los organismos expuestos a un dolor ineludible eventualmente dejan de intentar escapar incluso cuando el escape se vuelve posible. La impotencia aprendida se convierte en una zona de confort y la libertad se siente amenazada.
Los estudios sobre el sesgo del statu quo revelan que las personas mantienen la situación actual incluso cuando las alternativas serían mejores. Se prefiere el estado actual familiar al estado desconocido mejorado. Las investigaciones sobre víctimas de violencia doméstica muestran que muchas regresan con sus abusadores repetidamente, no porque deseen el abuso, sino porque conocen la relación abusiva, y saberlo les hace sentir más seguros que refugio o independencia desconocidos. Los estudios sobre la adicción revelan que los adictos regresan a las sustancias a pesar de la devastadora consecuencias, porque la adicción es un infierno familiar, mientras que la sobriedad es un desafío desconocido. La investigación de imágenes cerebrales muestra que la incertidumbre activa los circuitos de ansiedad más intensamente que el dolor real. El cerebro teme más el placer impredecible que el dolor predecible. La investigación sobre la motivación de la autoconsistencia documenta que las personas mantienen comportamientos consistentes con su yo anterior, incluso cuando era miserable. La coherencia se siente más segura que el cambio. Lo más significativo es que los estudios sobre el cambio terapéutico muestran que los picos de resistencia no ocurren al principio, cuando el cambio es más difícil, sino que se acercan al éxito cuando el cambio se vuelve real. A medida que la felicidad se vuelve probable, el sabotaje se intensifica para restaurar la miseria familiar. Las tradiciones espirituales reconocen que el apego al sufrimiento es más profundo que el apego al placer, porque el sufrimiento crea identidad, mientras que el placer sigue siendo efímero. En el budismo, dukkha, el sufrimiento, no solo es inevitable, sino que se convierte en apego. Uno se aferra al sufrimiento como algo sólido y confiable, mientras que el placer se reconoce como impermanente e inacible. La paradoja es que confías más en el sufrimiento que en la alegría. En el cristianismo, algunos místicos permanecieron indefinidamente en la noche oscura del alma, encontrando consuelo en la desolación espiritual mientras temían el consuelo como una distracción del auténtico sufrimiento con Cristo. En el estoicismo, el apego a mantener la ecuanimidad a través de las dificultades crea una identidad como alguien que aguanta. Cuando las dificultades se resuelven, sobreviene la crisis de identidad. En las enseñanzas del budismo sobre los enemigos cercanos, el enemigo cercano de la ecuanimidad es la indiferencia nacida del entumecimiento ante el sufrimiento. Te has adaptado tan completamente al dolor que el placer se registra como una amenaza al entumecimiento ganado con tanto esfuerzo. En psicoanálisis, la compulsión a la repetición incluye no solo repetir el trauma, sino también encontrar consuelo en patrones traumáticos familiares. La repetición se convierte en hogar. En la teoría de los sistemas familiares, la homeostasis describe cómo las familias se resisten al cambio incluso cuando el cambio mejoraría el funcionamiento. La disfunción familiar se siente más segura que la salud desconocida. Todas las tradiciones lo reconocen. Los humanos se sienten cómodos con el sufrimiento que hace que la felicidad parezca peligrosa. Los mecanismos que crean comodidad en la miseria predecible operan a través de la aversión al riesgo y la preservación de la competencia. Primero, mantenimiento del dominio. Ha desarrollado estrategias sofisticadas para manejar su sufrimiento particular. Sabe qué esperar, cómo afrontarlo, cómo sobrevivir. La felicidad requeriría desarrollar nuevas estrategias para emociones positivas desconocidas, haciéndote sentir incompetente. Segundo, prevención de decepciones. Si nunca alcanzas la felicidad, nunca corres el riesgo de perderla. Permanecer en la miseria evita la decepción de que la felicidad no dure. Tercero, preservación de la identidad. Si la identidad incluye a la persona que sufre, la felicidad amenaza la identidad. La miseria mantiene un sentido coherente de sí mismo. Cuarto, coherencia en la relación. Si las relaciones se basan en el sufrimiento compartido o en la necesidad, la felicidad amenaza la dinámica relacional. La miseria mantiene la conexión. Quinto, elusión de responsabilidades. El sufrimiento proporciona una excusa. No se puede esperar que uno consiga mucho mientras sufre. La felicidad elimina la excusa y requiere desempeño. Sexto, controlar la ilusión. La miseria familiar se siente controlable a través de la experiencia. La felicidad desconocida se siente incontrolable, impredecible y peligrosa. Los síntomas de elegir la miseria predecible se manifiestan como patrones de retorno al sufrimiento familiar. Dejas una relación tóxica y luego entras en una idéntica. Persona diferente, misma dinámica, porque la dinámica te resulta familiar. Dejas un trabajo terrible y luego aceptas uno similar. Empresa diferente, los mismos problemas, porque los problemas son conocidos. Resuelves un problema y luego creas un problema similar. Diferentes detalles, el mismo territorio emocional, porque el territorio es el hogar.
Te acercas a la felicidad y luego la saboteas cuando llega. No puedes tolerar emociones positivas desconocidas. Necesitas restaurar las negativas que te son familiares. Te sientes más cómodo quejándote que celebrando. El sufrimiento es un terreno común en las conversaciones. La felicidad aísla debido a la falta de familiaridad. Experimentas pánico cuando las cosas van bien, esperando el desastre porque la ausencia de un problema te parece mal, amenazante e insostenible. Creas problemas cuando no existen. Buscas peleas, te preocupas excesivamente. Encuentras algo por lo que sufrir porque la paz es intolerable. Te sientes más tú mismo cuando sufres. La felicidad parece falsa, temporal. No soy realmente yo, mientras que la miseria se siente auténtica, sólida y verdadera. Eres adicto al dolor familiar, como un adicto que prefiere el subidón familiar de drogas a una experiencia desconocida de sobriedad. Prefieres el sufrimiento familiar a la prosperidad desconocida. El protocolo para romper con la comodidad con la miseria predecible requiere tolerar la incomodidad de estados positivos desconocidos. Primero, reconocer el patrón. Fíjate cuando saboteas, cuando las cosas mejoran, cuando creas problemas, cuando llega la paz, cuando vuelves a la miseria después de vislumbrar la felicidad. Este momento revela el mecanismo. Segundo, identificar lo que proporciona la miseria. Seguridad, identidad, competencia, conexión, disculpar. Sea honesto acerca del consuelo que le brinda el sufrimiento. Tercero, practicar la tolerancia. Felicidad en pequeñas dosis. Al igual que la terapia de exposición, aumente gradualmente la tolerancia a los estados positivos. Cuando surja la felicidad, resista la urgencia de sabotear. Siéntese con la incomodidad de la falta de familiaridad. Cuarto, desarrollar la competencia en la felicidad. Así como dominaste el manejo del sufrimiento, debes desarrollar estrategias para navegar la alegría. Esto requiere práctica porque es un territorio desconocido. Quinto, cuestionar si la previsibilidad vale el precio. La miseria es predecible pero miserable. ¿Vale la pena sufrir un dolor perpetuo por la previsibilidad? Práctica avanzada. Cuando notes el impulso de sabotear la felicidad, haz una pausa. Pregunte, ¿estoy saboteando porque algo está realmente mal o porque la felicidad me resulta desconocida y amenaza mi comodidad con la miseria? A menudo descubrirá que el sabotaje tiene que ver con la falta de familiaridad, no con problemas reales. Luego haga una elección consciente. ¿Elijo la miseria familiar o la felicidad desconocida? Esto transforma la compulsión inconsciente en decisión consciente. Y aquí, la verdad que expone el mecanismo. Tu miseria es cómoda no porque el dolor te haga sentir bien, sino porque la miseria es un territorio conocido donde tienes competencia, mientras que la felicidad es un territorio extraño donde te sientes perdido. No estás destrozado por preferir el sufrimiento familiar. Eres humano y evitas la incertidumbre eligiendo lo conocido en lugar de lo desconocido, incluso cuando lo conocido es perjudicial y lo desconocido es beneficioso. Pero esta preferencia, por comprensible que sea, te mantiene aprisionado en un sufrimiento que has dominado en lugar de liberarte hacia una felicidad que aún no has aprendido. La pregunta es si estás dispuesto a convertirte en un principiante en la felicidad, a hurgar en territorio positivo desconocido, a perder tu experiencia en el sufrimiento a cambio de inexperiencia en la alegría. La mayoría no está dispuesta. Siguen siendo expertos en la miseria durante toda su vida, muriendo con dominio sobre el dolor sin nunca desarrollar competencia en el placer. Pocos están dispuestos a liberar el dominio, a volverse incompetentes temporalmente, a tolerar la desorientación de una felicidad desconocida, el tiempo suficiente para desarrollar competencia en ella. ¿Cuál elegirás? ¿Consuelo de la miseria predecible o malestar de la alegría impredecible? Su sabotaje revela que ha estado eligiendo la miseria, de forma automática, inconsciente y repetida. Ahora elige conscientemente. Acepta que la felicidad te resultará incorrecta, incómoda y amenazadora. Acepta que inicialmente serás incompetente en eso. Acepte que perder la familiaridad será como perder terreno. Acepta todo esto y elige la felicidad de todos modos, no porque mejore inmediatamente, no se sentirá, sino porque con el tiempo, la competencia en la felicidad supera al dominio de la miseria. Aprenda a ser feliz de la misma manera que aprendió a sufrir, mediante la exposición repetida, el desarrollo de estrategias y la familiaridad. Con el tiempo, la felicidad también se volverá cómoda, no inmediatamente, no fácilmente, pero eventualmente. Y ese eventual consuelo en la felicidad vale la pena la incomodidad temporal de la transición. Elígelo, libera la cómoda miseria, abraza la alegría incómoda. Ese es el camino. Y comienza reconociendo,
No estás atrapado en la miseria porque las circunstancias te atrapan. Estás atrapado porque la miseria es cómoda y tienes miedo de abandonar la comodidad, incluso cuando la comodidad es una tortura. Vete de todos modos. El malestar es temporal. La miseria es permanente. Elige sabiamente. Ahora exponemos las cadenas invisibles que te atan al autosabotaje. Contratos inconscientes con el pasado, los acuerdos que hiciste en la niñez o los traumas que continúas honrando en la edad adulta, a pesar de su obsolescencia. Los votos implícitos que alguna vez te protegieron pero que ahora te aprisionan. Tu alma ancestral sabe que estos contratos existen en todos los que sabotean. Compromisos tácitos formados cuando eras joven, vulnerable, tratando de darle sentido a circunstancias caóticas. No seré feliz si mi madre no es feliz. No tendré éxito más allá del nivel de mi padre. No confiaré en nadie después de esa traición. No seré visible después de esa humillación. No dejaré que nadie se cierre después de ese abandono. No fueron decisiones conscientes, sino adaptaciones de supervivencia, estrategias protectoras, expresiones de lealtad formadas en la lógica infantil y nunca actualizadas para la realidad adulta. Sin embargo, continúas honrándolos décadas después, saboteando la felicidad porque el contrato inconsciente dice que no estás permitido, limitando el éxito porque el contrato limita tus logros, aislándote porque el contrato prohíbe la confianza. No estás eligiendo libremente tu vida. Estás cumpliendo contratos escritos por un niño traumatizado, firmados en un momento de dolor, impuestos por una lealtad inconsciente a un pasado que ya no existe. Hasta que estos contratos sean conscientes, examinados y liberados conscientemente, seguirás saboteando al servicio de acuerdos que no recuerdas haber hecho, lealtades que no te sirven, protecciones que se han convertido en prisiones. La investigación psicológica sobre el aprendizaje implícito y las reglas inconscientes revela cómo las experiencias infantiles crean contratos conductuales duraderos. Los estudios sobre la teoría del apego muestran que las experiencias tempranas de vinculación crean modelos de trabajo internos que gobiernan las relaciones a través de a lo largo de la vida. Los modelos formados en la infancia continúan funcionando en la edad adulta. La investigación sobre las reglas familiares documenta cómo las pautas familiares explícitas e implícitas, no hablar de sentimientos, parecer siempre perfecto, nunca eclipsar al padre, se convierten en órdenes internalizadas que se siguen automáticamente. Los estudios sobre estrategias de supervivencia muestran que los niños desarrollan conductas adaptativas en familias disfuncionales. Estas estrategias funcionan en el contexto de la infancia, pero sabotean la vida adulta. La investigación sobre los vínculos de lealtad revela que los niños se sienten obligados a repetir patrones familiares, a no superar los logros de los padres, a sufrir si la familia sufre. La lealtad a la historia familiar crea autolimitación. Los estudios sobre el trauma muestran que las experiencias traumáticas crean reglas protectoras. Nunca seas vulnerable, no confíes en nadie, esté siempre listo para correr, que persisten mucho después de que pasa el peligro. La investigación del cerebro muestra que el aprendizaje infantil crea fuertes vías neuronales que operan automáticamente sin conciencia. Estás siguiendo una programación instalada hace décadas. La investigación sobre patrones intergeneracionales documenta cómo los patrones de trauma, adicción y disfunción se repiten entre generaciones a través de la transmisión inconsciente de contratos y reglas. Lo más significativo, los estudios terapéuticos muestran que hacer conscientes los contratos inconscientes permite actualizarlos o liberarlos. Los contratos siguen siendo vinculantes solo mientras están inconscientes. Toda tradición de sabiduría reconoce la esclavitud a acuerdos inconscientes y votos hechos en la ignorancia. En el budismo, el karma incluye no solo acciones, sino intenciones y votos. Los votos, nunca, crean un karma vinculante que requiere una liberación consciente. En el cristianismo, la confesión y la absolución te liberan de compromisos vinculantes hechos por error o ignorancia. En Kabbalah, Tikkun incluye romper contratos y patrones disfuncionales heredados de los antepasados. En las tradiciones chamánicas, la recuperación del alma implica recuperar partes de uno mismo que quedaron atrás en momentos traumáticos. A menudo partes están unidas por votos hechos durante el trauma. Nunca dejaré que esto vuelva a suceder, uniendo el trauma presente con el pasado. En psicoanálisis, transferencia es vivir el presente como si fuera pasado, relacionarse con las personas actuales como si fueran figuras del pasado. El contrato implícito dice que presente es igual a pasado. En la terapia de constelaciones familiares, las lealtades familiares te obligan a repetir patrones familiares incluso cuando la conciencia dice que pares. El contrato inconsciente exige lealtad más que liberación. En la psicología junguiana, complejo
Es un conjunto de emociones, memoria y comportamiento organizado en torno a una herida. El complejo opera de forma autónoma, siguiendo sus propias reglas, independientemente de la voluntad consciente. Cada tradición enseña. Los acuerdos inconscientes te atan, y la libertad requiere hacerlos conscientes y elegir liberarlos. Los mecanismos por los cuales los contratos inconscientes crean sabotaje operan mediante la aplicación automática de reglas obsoletas. Primero, preservación de la estrategia de supervivencia, contrato formado en la infancia. Si soy perfecto, estaré a salvo. Ahora el perfeccionismo sabotea al hacer imposible la finalización. El contrato creaba protección entonces, pero ahora crea parálisis. Segundo, cumplimiento de la lealtad. Contrato. No seré feliz mientras la familia sufra. Ahora tu felicidad desencadena culpa, el sabotaje restaura la alineación con el sufrimiento familiar, la lealtad al pasado impide la alegría presente. Tercero, prohibición protectora. Contrato. No confiaré después de ser traicionado. Ahora la intimidad desencadena un sabotaje al mantener una distancia protectora. El contrato evita más daño entonces, pero impide la conexión ahora. Cuarto, limitación comparativa. Contrato. No superaré a mis padres. Ahora, a medida que se acerca al nivel de logros de los padres, el sabotaje limita su éxito. Entonces el contrato era un padre honrado, pero lo limita a usted ahora. Quinto, mantenimiento de la identidad. Contrato. Estoy herido. Ahora la curación amenaza la identidad basada en el contrato. El sabotaje mantiene al yo familiar herido. El contrato te daba un papel entonces, pero ahora te aprisiona. Sexto, aplicación de la pena. Contrato. Merezco sufrir por lo que pasó. Ahora el éxito desencadena un sabotaje de autocastigo. El contrato tenía sentido como trauma entonces, pero ahora crea un sufrimiento continuo. Los síntomas que los contratos inconscientes impulsan al sabotaje se manifiestan como limitaciones específicas y modeladas. Puedes tener éxito hasta cierto nivel y luego siempre sabotear. El contrato limita el logro en un nivel relacionado con la historia familiar. No se pueden mantener relaciones más allá de cierta intimidad. El contrato protege de la vulnerabilidad que alguna vez provocó dolor. Te sientes culpable cuando estás feliz. El contrato prohíbe la felicidad que otros en tu vida no tuvieron. Experimentas el éxito como una traición. El contrato requiere lealtad a la lucha de la familia. Tu éxito se siente como abandonarlos. Repites patrones a pesar de la conciencia. El contrato es inconsciente. La conciencia por sí sola no lo libera. Sigues reglas que no puedes articular. Simplemente no puedo, no está permitido. Algo me detiene. Estos son contratos que hablan. Experimentas una prohibición interna sin una fuente externa. Nadie te dice que no tengas éxito, pero la voz interna impone la limitación. Puede identificar el momento específico en que comenzó el patrón, generalmente evento traumático o dinámica familiar. El contrato se formó en ese momento y continúa operando desde ese momento pasado hasta el presente. El protocolo para identificar y liberar contratos inconscientes requiere hacerlos conscientes y luego optar por actualizarlos. Primero, identifica el patrón. ¿Qué saboteas específicamente? ¿Relaciones en cierta intimidad? ¿Éxito a cierto nivel? ¿Felicidad en determinados contextos? El patrón revela contrato. Segundo, rastreo hasta el origen. ¿Cuándo comenzó el patrón? Generalmente en la infancia o después de un trauma. Fue entonces cuando se formó el contrato. Tercero, articular el contrato. Estuve de acuerdo en que haría, no haría, dígalo explícitamente. Contratos comunes. No seré feliz a menos que todos sean felices. No tendré éxito más allá de mis padres. No confiaré completamente en nadie. No seré visible. No pediré lo que necesito. Merezco sufrir. Siempre debo tener el control. Soy responsable de los sentimientos de los demás. Cuarto, reconocer el objeto original del contrato. ¿Por qué niño tú hiciste este acuerdo? Por lo general, entonces tenía sentido. Te protegía. Te explicaba la situación. Te daba el control. Quinto, examinar la validez actual. ¿Aún te sirve el contrato? Generalmente no. La protección se convirtió en prisión. Práctica avanzada. Una vez que el contrato es consciente, libérelo formalmente. Escríbalo. Luego escriba liberación. Yo, nombre, libero conscientemente el contrato que haría o no contrataría. Este contrato me sirvió entonces, pero no me sirve ahora. Ya no estoy obligado por este acuerdo hecho en circunstancias. Elijo crear un nuevo acuerdo alineado con quien soy ahora. Esta liberación formal hace que el inconsciente sea consciente y la elección explícita. Y aquí la verdad que libera de cadenas invisibles.
Estás atado por contratos que no recuerdas haber hecho, siguiendo reglas escritas por un niño que ya no existe, honrando acuerdos que alguna vez protegieron pero ahora aprisionan. Estos contratos no son imposiciones externas, sino compromisos internos que puedes liberar una vez que los reconoces. El sabotaje no es aleatorio, es el cumplimiento de estos contratos. Cada patrón autodestructivo cumple un contrato. Limitar el éxito, honrar a no superaré a mis padres, evitar la intimidad, honrar no volveré a ser vulnerable, felicidad, rechazar los honores, no seré feliz mientras la familia sufra. Los contratos son invisibles pero poderosos, inconscientes pero vinculantes. Hasta hacerlos conscientes, examinar sus orígenes, reconocer su obsolescencia y liberarlos formalmente. Solo así podrás dejar de sabotear, dejar de seguir reglas que no te sirven, dejar de honrar acuerdos que te aprisionan. Tú hiciste estos contratos. Puedes deshacerlos. El niño que los formó hizo lo mejor que pudo con lo que sabía entonces. El adulto que eres ahora sabe más, tiene más opciones y merece algo mejor. Liberar los contratos del niño. Haz acuerdos de adultos alineados con quién quieres ser, no con quién tenías que ser. Eso es libertad. Y comienza reconociendo, no eres débil ni estás destrozado por sabotear. Eres leal y estás honrando los contratos que hiciste hace mucho tiempo. Ahora sea leal a su yo presente, no a su yo pasado. Libera los contratos del pasado. Escribe otros nuevos. Vive según esos. Esa es la única manera de avanzar. Y avanzar requiere dejar los acuerdos pasados en el pasado, donde pertenecen. Ahora exponemos quizás el mecanismo más oscuro del autosabotaje. El autocastigo como expiación inconsciente, la forma en que saboteas para pagar por pecados percibidos que no reconoces conscientemente, para expiar culpas que no puedes articular, para equilibrar libros cósmicos que crees que están desequilibrados. Tu alma antigua sabe que esto opera en millones. La creencia inconsciente de que has hecho algo mal. Naciste, sobreviviste cuando otros no lo hicieron, recibiste el amor que otros merecían, experimentaste placer a pesar del dolor de los demás, simplemente exististe como una carga, y, por lo tanto, debes sufrir para corregirlo. Esta culpa puede ser totalmente injustificada, basada en la lógica infantil o en una mala interpretación traumática, pero opera tan poderosamente como si fuera real. Saboteas el éxito porque crees que no lo mereces. Destruyes la felicidad porque la felicidad se siente como un robo a quienes sufren. Te castigas a ti mismo mediante el autosabotaje, porque una parte inconsciente de ti cree que debes castigarte, que el sufrimiento es tu estado apropiado, que eres culpable y debes pagar. Esto no es un pensamiento consciente, sino una creencia inconsciente. Eres malo, eres culpable, debes sufrir. Y esta creencia, enterrada profundamente bajo la conciencia, crea un sabotaje implacable a medida que inconscientemente te aseguras de recibir el castigo que inconscientemente crees que mereces. Hasta que esta culpa inconsciente no se haga consciente, se examine y se libere, seguirás saboteando como expiación inconsciente por pecados que no cometiste, culpas que no deberías cargar, deudas que en realidad no debes. La investigación psicológica sobre la culpa, la vergüenza y el autocastigo revela cómo la expiación inconsciente impulsa el autosabotaje. Los estudios sobre la culpa del sobreviviente muestran que aquellos que sobreviven, mientras que otros no desarrollan una culpa abrumadora que requiere castigo, el éxito se siente como una traición a aquellos que murieron o fracasaron. Desencadenar el autosabotaje para igualar los resultados. La investigación sobre la decepción de los padres documenta cómo los niños internalizan la sensación de estar desilusionados y se sienten culpables por no cumplir con las expectativas de los padres. Esta culpa crea un autocastigo de por vida. Los estudios sobre la dinámica del chivo expiatorio revelan que los niños a los que se les asigna el papel de chivo expiatorio familiar internalizan la maldad y continúan castigándose a sí mismos mucho después de dejar a la familia. Las investigaciones sobre sobrevivientes de abuso sexual muestran que muchos cargan con una culpa inapropiada por el abuso. La lógica infantil dice, yo debo haberlo causado, creando una culpa que requiere expiación mediante el autocastigo. Los estudios sobre el daño moral documentan cómo presenciar o participar en eventos que violan el código moral genera una culpa aplastante incluso cuando la persona no fue responsable. La culpa exige el autocastigo como expiación. La investigación de imágenes cerebrales muestra que la culpa activa los circuitos del dolor. La culpa literalmente duele y el autocastigo proporciona un alivio masoquista. Las investigaciones sobre la depresión la vinculan con el autocastigo inconsciente. La depresión es un ataque a uno mismo desde dentro.
Los estudios sobre la adicción revelan que el comportamiento autodestructivo a menudo cumple una función punitiva. Me estoy castigando a mí mismo. Es una idea común de los adictos. Lo más significativo es que la investigación terapéutica muestra que hacer consciente la culpa inconsciente y examinar su validez permite la liberación. La culpa mantiene su poder solo mientras es inconsciente y no se examina. Cada tradición espiritual aborda la culpa inapropiada y la necesidad de expiación consciente frente al autocastigo inconsciente. En el cristianismo, la doctrina del pecado original sugiere que los humanos nacen culpables y requieren expiación a través de Cristo. Pero esto puede malinterpretarse como una licencia para autocastigarse, en lugar de aceptar la gracia. En el budismo, el karma no es un sistema punitivo, sino causa y efecto. Sin embargo, la gente malinterpreta el karma como una deuda cósmica que exige el pago del sufrimiento. En el judaísmo, Yom Kippur, Día de la Expiación, ofrece un ritual para la expiación consciente, liberando la culpa mediante el reconocimiento y el arrepentimiento en lugar del autocastigo inconsciente. En psicoanálisis, Freud identificó el superyo como la voz de los padres internalizada que crea culpa y exige castigo. El superyo es a menudo más punitivo que los padres externos. En el trabajo con las sombras, Jung enseñó que la sombra contiene no solo cualidades positivas negadas, sino también culpa inapropiada. Culpa por simplemente ser, por ocupar espacio, por existir. En la terapia de sistemas familiares, el paciente identificado carga con la disfunción familiar, internalizando la culpa por problemas familiares que no causaron. Esta culpa impulsa el autosabotaje como expiación. Cada tradición reconoce, la culpa puede ser apropiada. Has hecho daño a alguien, asumes la responsabilidad, haces enmiendas, o inapropiada. Te crees malo a pesar de no haber hecho nada malo. Y la culpa inapropiada crea un autocastigo interminable que busca una expiación imposible. Los mecanismos por los cuales la culpa inconsciente impulsa el autosabotaje operan mediante la creencia de que el sufrimiento equilibra las cuentas cósmicas. Primero, hacer cumplir la culpabilidad del sobreviviente. Si sobreviviste, triunfaste o prosperaste mientras otros no, la culpa inconsciente exige que sufras para igualarte. El sabotaje es un mecanismo igualador. Segundo, original sin internalización. Si absorbiste el mensaje de que eres inherentemente malo, culpable por existir, entonces el éxito se siente como una gracia inmerecida que requiere castigo para equilibrarte. Tercero, mantenimiento de la identidad del chivo expiatorio. Si eras el chivo expiatorio de la familia, interiorizabas la maldad. Ahora el éxito contradice la mala identidad, lo que desencadena el sabotaje para restaurar la alineación. Cuarto, expiación por abuso-culpa. Si el trauma infantil creó una culpa falsa, yo causé el abuso. Me lo merecía. El éxito se siente como escapar del castigo merecido, lo que desencadena un sabotaje del autocastigo. Quinto, ecuación, placer, culpabilidad. Si aprendiste que el placer es pecado o egoísmo, la felicidad desencadena una culpa que requiere sufrimiento como expiación. Sexto, internalización de la decepción parental. Si decepcionaste a tus padres, cargarás con un sentimiento de culpa que requiere una prueba perpetua de que mereces su rechazo a través de un fracaso continuo. Los síntomas de que el autocastigo impulsa el sabotaje se manifiestan como patrones de sufrimiento que siguen al placer o al éxito. Si logras algo, inmediatamente sucede algo malo. No una desgracia aleatoria, sino una crisis creada por ti mismo. Te estás castigando inconscientemente por el éxito. Sientes alivio cuando fracasas. El fracaso se siente merecido, correcto y apropiado, mientras que el éxito se siente incorrecto, robado y merecido. No puedes disfrutar de las cosas buenas. Cuando sucede algo bueno, esperas el castigo, te sientes culpable por tener lo que a otros les falta, saboteas para restaurar la base del sufrimiento. Repites comportamientos autodestructivos a pesar de las consecuencias, adicción, relaciones tóxicas, irresponsabilidad financiera, porque los comportamientos cumplen una función punitiva de la que no eres consciente. Rechazas ayuda, apoyo o recursos. Aceptarlos es como salirte con la tuya por algo por lo que deberías ser castigado. Te disculpas excesivamente por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades. La culpa inconsciente hace que tu presencia parezca una ofensa. Te atraen las personas quien te castiga, socios, amigos, empleadores que te maltratan porque el maltrato se siente merecido, lo que confirma la creencia inconsciente en tu maldad. Experimentas el éxito como un robo. Cuando lo logras, sientes que le has robado a otros que lo merecían más, lo que genera una culpa que requiere un castigo-sabotaje.
El protocolo para liberar la culpa inconsciente requiere hacerla consciente y examinar su validez. Primero, identificar la culpa. ¿De qué te sientes culpable, aunque racionalmente sabes que no deberías hacerlo? ¿Existente? ¿Sobreviviente? ¿Subsiguiente? ¿Ser feliz? ¿Tiene necesidades? Nómbrelo específicamente. Segundo, rastreo hasta el origen. ¿De dónde vino la culpa? Por lo general, mensaje infantil o mala interpretación del trauma. Comprender el origen revela la irracionalidad de la culpa. Tercero, examinar la validez. ¿Eres realmente culpable? ¿De verdad hiciste algo mal? Generalmente no. La culpa es inapropiada y se basa en la lógica infantil o en una falsa responsabilidad. Cuarto, distinguir culpa de responsabilidad. Si lastimó a alguien, asuma la responsabilidad y haga las paces. Esto resuelve la culpa correspondiente. Si no hiciste daño a nadie, reconocer la culpa es inapropiado y no requiere expiación. Quinto, practicar el perdón a uno mismo. Incluso si hiciste algo mal, el autocastigo interminable no ayuda a nadie. Perdónate a ti mismo, comprométete a comportarte de manera diferente, libera el castigo. Práctica avanzada. Cuando notes el impulso de sabotear después del éxito o la felicidad, haz una pausa. Pregunte, ¿me estoy castigando a mí mismo? ¿De qué creo inconscientemente que soy culpable? A menudo descubrirás la culpa. No merezco esto. Otros sufren mientras yo triunfo. Soy malo para ser feliz. Luego libera explícitamente. No soy culpable. Merezco cosas buenas. Mi felicidad no daña a nadie. Libero la necesidad de castigarme a mí mismo. Esto interrumpe el patrón de castigo inconsciente. Y aquí la verdad que libera de la sentencia autoimpuesta. No eres culpable de los crímenes de los que te acusa tu inconsciente. Nacer, sobrevivir, existir, necesitar, querer, triunfar, ser feliz. Ninguno de estos son pecados que requieren expiación. Ninguno justifica el autocastigo. La culpa que cargas es una culpa falsa, internalizada a partir de mensajes que recibiste, malas interpretaciones que hiciste, que se te escapan absortos. No eres malo, no eres culpable, no mereces castigo, y tu sufrimiento no ayuda a nadie, ni a los que sufrieron antes que tú, ni a los que sufren ahora, ni a ti mismo. El autocastigo no consigue nada más que perpetuar un sufrimiento que no sirve para nada. Deja de castigarte, no porque hayas expiado lo suficiente, no tenías nada que expiar, sino porque el castigo nunca fue necesario, nunca estuvo justificado, nunca fue apropiado. Se te permite tener éxito, tienes permitido ser feliz, se te permite vivir bien. Tu bienestar no disminuye el de los demás, tu felicidad no causa el sufrimiento de nadie más. Que tú tomes espacio no privas a nadie más. Estas son mentiras que la culpa inconsciente te dice para justificar el autocastigo continuo. Rechaza las mentiras, libera la culpa, detén el castigo. Has sufrido lo suficiente por pecados que no cometiste. Has pagado lo suficiente por deudas que no debes. Te has castigado lo suficiente por ser humano. Detener. Elija la autocompasión en lugar del autocastigo. Elija el éxito sobre el sabotaje. Elige la felicidad sobre el sufrimiento. No porque te lo hayas ganado a través del sufrimiento. Nunca necesitaste ganártelo, sino porque eres humano. Y los humanos merecen estas cosas simplemente por el hecho de existir. Te los mereces. Siempre lo hiciste. Deja de castigarte por una culpa que no deberías cargar. Eso es liberación. Elígelo, ahora.